Buenos días con todos, jóvenes. Voy a resolver el problema de este tema de transitorio de segundo orden que también está en el archivo. A esto estoy compartiendo el Paint, donde tenemos el siguiente problema. Nos dice halle y en el circuito de la figura en estado estable para t igual a 0 menos. Si observamos en el circuito, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos una fuente de 10 voltios, el interruptor que nos indica que para t igual a 0 se abre el interruptor. Vamos a abrir el interruptor con esa flecha que nos indica. Y tenemos esas conexiones, esos elementos, tanto inductivo, capacitivo y resistivo. Lo que tenemos que hallar es primero las condiciones iniciales, ¿no? Eso es en el análisis de todo circuito transitorio. En este caso, antes de t igual a 0 menos, quiere decir que ha estado cerrado el interruptor. Antes de, o sea, es para t igual a 0 menos. Para t igual a 0 menos, al estar cerrado el interruptor, el circuito se encuentra en estado estable. El capacitor se va a abrir. Voy a indicar ahí. Capacitor se abre. No tenemos ya el capacitor. Pero el inductor sí vamos a hacer que se haga cortocircuito. Para ese tiempo t igual a 0 menos. Luego vamos a hallar la corriente I. I en 0, ¿no? I en 0, el cual vamos a tener en ese circuito 10 voltios entre 10, 4 más 6 entre 10, vamos a tener 1 amperio. Ahora, para hallar el voltaje en el capacitor, el cual estoy indicando con más menos, voltaje en el capacitor inicial, como por 3 ohmios no hay corriente, por estar abierto esa corriente es 0, no hay caída de tensión, entonces el voltaje va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia de 6 ohmios, 1 por 6, ¿no? Entonces tenemos ese voltaje inicial, tal como también nos indica aquí, 6 voltios. Hasta aquí ya tenemos la condición iniciales, tanto para la corriente en el inductor como también el voltaje en el capacitor. Luego vamos a hacer el análisis para un tiempo t mayor que 0. Para un tiempo t mayor que 0, ¿qué quiere decir? De que estamos abriendo el interruptor. Al abrir el interruptor, voy a dejar pasar a su compañero. Al abrir el interruptor para t mayor que 0, vamos a tener el siguiente circuito. Nos queda, tenemos 6, tenemos la inductancia, tenemos el capacitor y la resistencia de 3. Tenemos la resistencia de 3, de 6 y la inductancia de 0.5 henrios. Y el capacitor, eso es cuando se abre el interruptor. El capacitor tenemos de 0.02, de 0.02 faradios, ¿no? Voy a indicar mejor más acá. Esto es entonces 0.02 faradios. 0.02 faradios. Entonces, una vez que tenemos este circuito es circuito en serie, ¿no? RLC, claro, no hay fuente, pero tenemos el circuito RLC
para hallar, como es en serie, para hallar alfa, el cual es R sobre 2L. Esto quiere decir, R va a ser 3 más 6, 9. Tenemos aquí 2 por 0.5 henrios, o sea, 0.5. 9 es su valor, coeficiente de amortiguamiento. Y la frecuencia de resonancia, el cual vamos a tener 1 sobre raíz de L por C. Reemplazamos tanto el inductor, el valor de la bobina, un medio, el valor de la capacidad de 0.02 y resulta 10, que nos indica que alfa es menor, ¿no? Alfa es menor que la frecuencia de resonancia. Cuando alfa es menor que la frecuencia de resonancia, estamos en el caso del subamortiguado, ¿no? Esto es del caso 3. Como sabemos, tenemos 3 casos de solución que va a depender de alfa, va a depender de la frecuencia, ¿no? En este caso tenemos entonces subamortiguado, que de todas maneras voy a anotar subamortiguado. Amortiguado. Ahora, en el análisis de la solución, para cuando tenemos subamortiguado, vamos a tener que la corriente, nos está pidiendo la corriente, va a estar dado por la siguiente ecuación, E a la menos alfa t. Esto es la fórmula de solución analítica C sub 1 coseno omega sub d, que es raíz cuadrada de omega sub 0 más menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, ¿no? Eso es con este símbolo, frecuencia de oscilación, siendo entonces la frecuencia de oscilación igual raíz de la frecuencia de resonancia al cuadrado menos coeficiente de amortiguamiento. Esto va a ser la solución entonces para el tercer caso. De aquí nos falta agregar obviamente lo que es la corriente para un tiempo infinito. En sí, esa corriente para el tiempo infinito va a ser cero. ¿Cómo lo hallamos? Tal como tenemos este circuito, si tenemos para un tiempo infinito, se va a descargar tanto la carga del, mejor dicho, el voltaje de 0.2 y la corriente, todo en un tiempo infinito va a ser esa corriente va a ser igual a cero. Entonces, una vez que ya tenemos, para poder hallar, tenemos que hallar el coeficiente C1 como también C2, ¿no? Para tener la solución. Para esto vamos a reemplazar tanto alfa, que tenemos igual a 9, E a lo menos 9t, y también vamos a reemplazar la frecuencia de, vamos a tener C sub 1, obteniendo el valor de la raíz de la frecuencia de oscilación. Aproximadamente tenemos el siguiente valor, 4.359t. 359t.
Y el siguiente término más C2, también seno de 4.359. 359T. Eso es la ecuación para poder hallar. Para esto, y ya tenemos la condición inicial, o sea, vamos a evaluar en I0, en el tiempo 0, el cual tenemos el valor de 1 que se ha hallado, ¿no? Condición inicial, y luego aquí vamos a tener, reemplazando en 0, el seno de 0, pues tenemos 0, y resultaría C sub 1. No, claro, C sub 1, porque coseno de 0 es 1. Entonces, C sub 1 vale el valor de 1, el coeficiente 1. Entonces, reemplazamos en la ecuación para poder hallar todavía la derivada, ¿no? Entonces, quiere decir que vamos a tener, reemplazando C sub 1, todavía vamos a tener exponencial menos 9t. C sub 1 vale 1. Coseno de 4.359 59t más C sub 2. Para poder hallar C sub 2, tenemos que tener la otra condición, su derivada, ¿no? Su derivada de la corriente. Ahora, ¿qué valor va a tener la derivada de la corriente? Esto vamos a hallar el planteamiento de la siguiente ecuación. Como tenemos para t mayor igual que 0, mayor que 0, mejor dicho, para t mayor que 0, vamos a tener aquí una caída de tensión. Voy a indicar que esto fuera el voltaje en el capacitor. Entonces, ese voltaje en el capacitor va a ser igual a 9i, ¿no? 3 más 6 más 3, 9. 9 por la corriente I, más el voltaje en la inductancia. Un ratito vamos a ver, más el voltaje en la inductancia. Ya, más el voltaje en la inductancia. Aquí. Si evaluamos en 0, el voltaje en el capacitor, voy a indicar así, también en 0, ¿no? El tiempo 0. Vamos a tener 9 para el tiempo de la corriente I en 0, más el voltaje que es igual L de I con respecto al tiempo. Eso es para hallar la derivada. También vamos a hallar para la derivada en 0. Siendo el voltaje en el capacitor de la condición inicial, el cual tenemos 6, quiere decir que vamos a tener que la derivada de la corriente, derivada de ahí con respecto al tiempo, va a ser igual a 6
6 amperios segundos, ¿no? Sus unidades, 6 amperios segundos. Entonces, como ya tenemos la derivada de I con respecto al tiempo, vamos a primero realizar la derivada, ¿no? Realizando la derivada, luego vamos a reemplazar en el tiempo cero. Entonces, derivando la corriente de I con respecto al tiempo, tendríamos que derivar y tener la siguiente expresión. Vamos a derivar primero lo que está en paréntesis. En este caso vamos a tener menos derivada de coseno. 4 ya de frente a 4.359 por la función seno. Seno de 4.359. El otro término vamos a tener del seno es coseno, pero 4.359, su derivada, C sub 2 coseno. Esto es recién el primer término. El siguiente sería su derivada del exponencial, en este caso menos 9, el exponente, la exponencial e a las 9t, y tal como tenemos en el paréntesis, voy a indicar solamente aquí, ¿no? Vamos a tener tanto el coseno como también C2 y el seno. Luego lo que vamos a hacer es, voy a borrar esta parte de aquí. Vamos a evaluar para el tiempo cero, la derivada. Entonces, la derivada de I con respecto al tiempo, esa derivada en cero, tendríamos E a la menos 9, T como es 0, 1, función seno, 0, función coseno. Sería coseno de 0, 0, C2. O sea, tendríamos 4.359 C2, y el otro término sería menos, tenemos ahí 9, menos 9 por, en este caso, como en coseno de 0, 1, seno de 0, 0, 1. Entonces sería así, ¿no? Pero aquí es igual la derivada que hemos obtenido. La derivada hemos obtenido 6, ¿no? La derivada hemos obtenido 6. De aquí entonces hallamos C2. C2 va a ser igual, a ver, vamos a tener un ratito, vamos a ver aquí. Un ratito, me parece que aquí, a ver. La derivada resulta, no, la derivada resulta aquí menos 6. Aquí es el que resultaba menos 6, no solamente 6, menos 6. Resolviendo, vamos a tener C2, el siguiente valor, 0.6882. 882. Por lo tanto, ya tenemos entonces la solución con esos valores. Tenemos la corriente I, reemplazamos en tanto el coeficiente C1, C2, o en todo caso solamente C2, y ya tenemos la corriente
Bueno, esto ya tendríamos, bueno, de todas maneras voy a completar la coseno de 4.359. 59t tenemos más 0.68892 seno. Seno de 4.359. 59t amperios. Eso es la corriente, la variable que nos están pidiendo, ¿no?, en el circuito de la figura. Ahora, si queremos hallar, vamos a suponer del circuito el voltaje en el inductor. Si queremos hallar el voltaje en el inductor, si nos indicarían, entonces esto sería igual a L derivada de la corriente con respecto al tiempo, no con respecto a tiempo. Eso es el problema entonces del archivo que tenemos en... Ahora voy a compartir el siguiente problema. Vamos a ver. Vamos a ver. Mejor así. Bueno, en este caso los problemas que se tenía en esos archivos es más que todo en el primer problema que estamos viendo es debido a que ha resultado un circuito en serie. En este otro problema, que también en este caso no hay el voltaje aquí en la capacidad. Entonces, lo mismo vamos a hacer el análisis, ¿no? Primero vamos a observar, observamos también que acerca del interruptor. Esa flechita nos indica que vamos a cerrar el interruptor para t igual a 0. Pero primero vamos a analizar para hallar las condiciones iniciales. Quiere decir que vamos a analizar primero para t igual a 0 menos. Para t igual a 0 menos, el circuito está en estado estable, en estado permanente. Por lo tanto, la bobina se va a comportar como cortocircuito. Tenemos la resistencia de 50. El capacitor se va a comportar como circuito abierto. Tenemos aquí tenemos 40 voltios, tenemos 30, tenemos 50. Bueno, en este caso nos está dando en este sentido la corriente para hallar, ¿no? Nos está indicando en ese sentido. Entonces vamos a hallar el I0. Y vamos a hallar aquí el voltaje. Yo puedo indicar así o también al revés. Esto es el voltaje 0. Entonces, como está en esa corriente I sub 0, entonces estaríamos con sentido contrario. Esa corriente va a ser negativo. Tendríamos menos voltaje 40 entre la suma de 30 más 50, el cual va a ser 80. Esto resulta entonces un medio, o menos 0.5.
En cuanto a su voltaje en cero va a resultar negativo, ¿no? Entonces sería menos 25. Entonces tendríamos, a ver, I sub 0, positivo, ¿no? I sub 0, negativo, positivo. Sí, positivo, ¿por qué? Porque la corriente estamos cambiando, I sub 0 es menos 0.5, cambiar de sentido, I sub 0 para multiplicar por 50, vamos a tener 25 voltios, tal como estoy indicando con esa polaridad de más menos. Entonces, como ya tenemos estas condiciones iniciales, tanto para la corriente como el voltaje, el siguiente paso es analizar para T mayor que 0. Si sabemos que para T igual a 0 se cierra, pero para T mayor que 0, el circuito que vamos a tener, esto es nuestro interruptor. Aquí también voy a indicar de todas maneras parte del circuito, ¿no? Tenemos aquí la fuente. Tenemos la inductancia. Tenemos la resistencia. Y esta es la variable. Ahora, así como está, podemos redibujar, ¿no? O sea, este punto con el otro punto podemos unir en uno solo. Quiere decir que podemos tener un circuito. Voy a indicar el circuito. Podemos tener entonces, o sea, esto lo voy a indicar solamente para observar que vamos a tener un circuito RLC en paralelo, ¿no? O sea, quiere decir, vamos a ver, hay dos formas de indicar, así como está también estamos observando, ¿no? Sabemos que estos dos en uno solo podemos unir en uno solo. Entonces, al unir en uno solo, vamos a tener esta parte del circuito en paralelo. Esto es L, esto es R y esto es C. Entonces vamos a tener un circuito en paralelo RLC. Si tenemos un circuito paralelo RLC, que podemos también sumar sus corrientes, ¿no? Por decir, corriente en esta resistencia, corriente en el capacitor y corriente en el inductor. No podemos sumar esas corrientes. Esto sería voltaje sobre... A ver, vamos a sumar las corrientes. Sería voltaje sobre la resistencia. Sobre la resistencia. Esto es para hallar la otra variable. Más corriente en el capacitor. Capacidad derivada de voltaje con respecto a tiempo. Más corriente en la inductancia, ¿no? Vamos a indicar así. Sabemos que la corriente en la inductancia es L derivada de voltaje con respecto al tiempo. Pero como vamos a hallar el voltaje, tenemos que considerar el I sub 0 o el I inicial si vamos a hallar la ecuación de la derivada, y en cero, ¿no? De frente, y en cero. Esto es para poder hallar la derivada. Y en cero estamos sumando las corrientes.
Por lo tanto, de aquí vamos a hallar la derivada del voltaje inicial con respecto al tiempo. En este caso tenemos, esta es la capacidad, ¿no? Tenemos el I sub 0 inicial, es menos 0.5. El voltaje inicial, tenemos 25, ¿no? Entonces, si reemplazamos y vamos a hallar la derivada inicial, o la derivada para ese tiempo, mejor voy a dedicar para tiempo 0, va a resultar, reemplazando, va a resultar igual a 0 también. No, resulta 0. O sea, si reemplazamos, ¿no? Voltaje inicial 25 entre R y su 0 menos 0.5 resulta 0. Ya tenemos entonces que la derivada en ese tiempo 0 va a ser 0. Ahora, para saber si el circuito, en qué caso tenemos que hallar alfa, como es en paralelo, la fórmula en paralelo es 1 sobre 2, 2RC. No, eso es en paralelo. Vamos a reemplazar y vamos a obtener el valor de 500. Eso es alfa. Con respecto a la frecuencia de resonancia, la fórmula también es 1 sobre raíz de LC. LC. Si reemplazamos L y C, vamos a tener 354. Esto que nos indica que el coeficiente de amortiguamiento es mayor que la frecuencia de resonancia. ¿Qué caso es? Caso 1. ¿Cómo se denomina? Respuesta sobre amortiguada. Esto por lo tanto es el caso 1. El caso 1 denominado sobre amortiguada. Entonces voy sobre amortiguada. Como tenemos sobre amortiguada y su solución que vamos a tener es del voltaje, ¿no? Que vamos a hallar. Voltaje vamos a hallar la fórmula para poder hallar esa solución está dado por coeficiente A, la función exponencial, tenemos menos alfa más raíz de alfa al cuadrado menos frecuencia de resonancia al cuadrado. Esto por t, esa es una de las raíces. El otro es más b exponencial menos alfa menos raíz de, bueno, es la fórmula de solución, menos su 0 al cuadrado, para ese caso 1. Y tenemos aquí más, ya en general, ¿no? La fórmula. O sea, esto es el transitorio y esto va a ser el estacionario, ¿no? Que es infinito, ¿no? Este es el general. Ahora, como tenemos en paralelo, obviamente las energías se van a disipar en la resistencia. Por lo tanto, para ese tiempo vamos a tener igual a algo único, te escucho.
Bien, entonces estamos viendo para poder resolver, estaba indicando, ¿no? Que en este caso vamos a tener para ese tiempo infinito igual a 0. Ahora, para hallar A y B, tenemos que, bueno, en este caso, ¿no? Como tenemos alfa 500, reemplazaríamos aquí. Alfa también 500 al cuadrado y la frecuencia, el cual es al cuadrado también, ¿no? Entonces ya tendríamos la siguiente expresión para poder luego hallar los coeficientes. Quiere decir que vamos a tener el voltaje, la variable, tendríamos el coeficiente A, tendríamos el exponencial, el siguiente valor, tendríamos 854 aquí, menos 854. 854T más coeficiente B exponencial menos 146 menos 146T. Entonces, para hallar A y B, evaluamos primero para tiempo 0, voltaje 0, que ya habíamos hallado su condición inicial, el cual tenemos 25. 25 igual, evaluamos en 0, sería A más B. La otra condición es respecto a la derivada, ¿no? La derivada también para el tiempo 0 resultó 0. Quiere decir que vamos a tener igual a más B. Vamos a resolver el A igual a menos B. No, esto es 25, correcto. El otro vamos a tener, vamos a derivar, ¿no? Esto no es así, tenemos que derivar. Tenemos que derivar, no de frente o lo posible. Tenemos que realizar la derivada. Entonces tenemos que realizar la derivada. En este caso vamos a tener derivando primer término menos 850 menos 850 por A, la exponencial ya T0, o sea, la exponencial 1, el otro sería menos 146 por B, y en T la exponencial 1. Entonces ya tenemos estas dos ecuaciones. Resolviendo estas dos ecuaciones vamos a tener tanto A como también B para poder tener ya la solución, ¿no? Ya es la solución. A vale menos 5.156 y B vale 30.16. Y por lo tanto ya tendríamos ya la solución del voltaje, ¿no? El voltaje en el capacitor. Bueno, esto es el método analítico. Ahora, si queremos hallar por lo que es transformada de Laplace, tendríamos que reemplazar
esos elementos, tanto inductivo o capacitivo, por su circuito equivalente Thevenin, ¿no? Y tendríamos que resolver, también podemos dar solución aplicando la transformada de Laplace. En este caso estamos aplicando directamente la fórmula. Esto sería entonces la solución voltios, ¿no? Sería voltios. Es conveniente más utilizar el formulario siempre y cuando tengamos si es serie o es paralelo. Porque vamos a suponer que queremos hallar este circuito vamos a suponer que queremos hallar por la transformada de Laplace. Para hallar por la transformada de Laplace, esta inductancia tendríamos que reemplazar, esto es en paralelo, su inductancia, su fuente, menos más, tenemos aquí la resistencia, y luego vamos a tener el capacitor, su fuente, menos más, no, más menos es el capacitor. El capacitor es más menos. Capacitor es más menos. Solamente tendríamos que hallar sus condiciones iniciales, ¿no? En este caso, lo que nos piden es hallar esta variable en el capacitor, quiere decir desde aquí, ¿no? Desde estos extremos. En Laplace ya sería en función de S. Eso es lo que... Y luego tendríamos que transformar, ¿cómo se llama? Su transformada inversa, ¿no? Para poder hallar. Entonces, si tenemos este circuito, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que plantear una ecuación en esta malla, ¿no? Plantear otra ecuación en esta malla, para luego hallar esta corriente, si vamos a considerarle I1, I2, y luego vamos a hallar el voltaje en esos extremos, ¿no? Que es la caída de tensión, esto es 1 sobre SC, más el voltaje, ¿no? Entonces recién tendríamos en función de S y luego la transformada inversa, ¿no? Por eso hay que ver la forma, por eso yo sugiero que tienen en serie de frente la fórmula. Si tienen en paralelo, de frente la fórmula. Pero si no ven ni serie ni paralelo, bueno, ahí sí, ¿no? Pueden, también no pueden hallar la ecuación diferencial y de todas maneras pueden aplicar la transformada de Laplace, ¿no? Ese es otro método. El otro método es aplicando la fórmula general. O también de aquí mismo, de este mismo circuito, claro, de esta parte, ¿no? Como se hace el interruptor, también podemos hallar su ecuación diferencial en función de voltaje, ¿no? En este caso por corrientes, tal como
tal como tenemos aquí, ¿no? Tal como tenemos aquí en función de voltaje. O sea, ¿qué quiere decir? Que tendríamos aquí en la parte superior, ¿no? Si yo planteo esa ecuación, voltaje sobre R, la variable, más capacidad derivada de voltaje con respecto a tiempo, y también de la inductancia, tendríamos más L derivada de la... Ese es el voltaje, ¿no? Ah, ya, el voltaje nada más. No, no, la corriente. Corriente sería 1 sobre L, la integral de voltaje, esa es la corriente en la inductancia. Esto sería igual a 0, ¿no? Entonces tendría que derivar, o de frente también a esta ecuación podemos hallar la transformada de Laplace, también de frente. Entonces ya tendría ya B sub S, ¿no? Entonces tenemos diferentes formas de resolver y hallar una variable, ¿no?, en el circuito. Vamos a ver el siguiente problema. Bueno, este ya tenemos voy a buscar el siguiente archivo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a buscar. Vamos a ver. Transitorio de segundo orden. Creo era varios problemas, creo. Sí, varios problemas. Con transformada de Laplace. Sí, esto creo es. O sea que aquí hay un problema. Esto todavía me parece que no he resuelto. Vamos a ver. Bien, ese problema me parece que todavía no he resuelto. Qué raro se va. Nuevamente voy a compartir. No, no es. Vamos a ver. Ya, este otro problema. Esto todavía no he resuelto, me parece, o he resuelto, creo. Sí, esto creo ya he resuelto. Sí, he resuelto. Entonces, el otro problema del mismo archivo, eso ya he resuelto. Esto aquí.
Profesor, no se está escuchando. Me van a disculpar, estaba apagado el... Gracias, joven, muy bien, gracias. Lo que decía lo siguiente, primero tenemos que analizar para t igual a 0 menos. Para t igual a 0 menos, el inductor se está comportando como cortocircuito, su corriente es constante, su voltaje va a ser 0 y el capacitor, su voltaje es constante, por lo tanto su corriente va a ser 0, por eso se comporta como circuito abierto. Entonces tenemos la corriente I0 igual 0 amperios y el voltaje igual a 10 voltios. Respecto al análisis para t mayor que 0. Para t mayor que 0 ya estamos cerrando el interruptor y tenemos un circuito en serie. Un circuito en serie para poder primero analizar y aplicar la fórmula de solución. Entonces, 5 microfaradios. Aquí voy a poner 5 microfaradios y vamos a hallar esa variable, esa corriente I. Planteando la siguiente ecuación, tenemos R por I más la caída de tensión en la inductancia, L derivada de la corriente respecto al tiempo, más el voltaje en el capacitor. Podemos también hallar de frente, ¿no? Voltaje en el capacitor también. Voltaje en el capacitor. Que es igual a 0. Ahora, ¿para qué planteamos esta ecuación? Para hallar la derivada. Para hallar la derivada, quiere decir que vamos a tener, en este caso, L, el cual tenemos ese valor de 1, sería derivada de la corriente respecto al tiempo, pero en 0. ¿No? De frente en 0, tendríamos menos voltaje en el capacitor en 0, sería menos 10, y menos R por I, ¿no? I vale 0, entonces sería menos 10. La derivada para poder determinar, esto es a segundos. Luego vamos a hallar alfa. Sabemos que I en 0 vamos a tener esa condición, ¿no? I en 0 vale igual a, voy a indicar de todas maneras lo que hemos hallado, ¿no? Entonces, estos dos nos va a permitir resolver la ecuación, ¿no? Para esa expresión, si es sobreamortiguado, si es subamortiguado, si es críticamente amortiguado. Luego vamos a hallar alfa. Alfa en serie es R sobre 2L. Ahora, por lo tanto, vamos a tener 400 entre 2, resulta 200. Luego vamos a hallar la frecuencia de resonancia. Frecuencia de resonancia 1 sobre raíz de LC. LC. Esto también resulta, bueno, 10 al cubo sobre raíz de 5. Quiere decir que alfa de estos dos, vamos a tener que alfa es menor que la frecuencia de resonancia. Estamos en el caso 3, subamortiguado, ¿no?
Esto es el caso 3. Caso 3. Caso 3, subamortiguado. Subamortiguado o subamortiguamiento. Si ya tenemos subamortiguamiento, su solución de la variable va a estar dado entonces por los siguientes términos. Tenemos la exponencial menos alfa t C sub 1 coseno de frecuencia de oscilación por t más C sub 2. Esto es la fórmula, entonces la expresión, la fórmula para hallar la solución de esa variable. Más i infinito. De todas maneras, si observamos i infinito va a resultar 0. Toda la energía se va a disipar para ese tiempo 0 de este circuito que tenemos en serie, ¿no? Y esto va a resultar entonces 0. Entonces, con esta condición inicial en I0, primero I0, para hallar C1, C2, resulta entonces C0, 0, C sub 1. C sub 1, esto resulta C sub 1 y como vale 0, y entonces tenemos C sub 1 igual a 0. Entonces, la ecuación, la expresión se reduce a un solo término, cual vamos a tener C sub 1, la exponencial, menos alfa t, y tenemos el coseno omega d por t. Luego, para la derivada, ¿no? Derivando. Primero vamos a derivar, luego evaluamos en t igual a 0. Primero evaluamos, tenemos producto de dos funciones, la exponencial y coseno. C sub 1, aquí sería menos alfa, tendríamos alfa igual a 200, sería menos 200. Al derivar primero el exponencial, menos 200t, función coseno, y omega sub d es raíz de, sabemos que omega sub d es la raíz, frecuencia de resonancia al cuadrado menos alfa al cuadrado. Y efectuando operaciones vamos a tener el valor de 400. Entonces tendríamos aquí 400 y vamos a seguir derivando con respecto a la derivación de coseno. Sería menos 400 exponencial menos 200t, y tenemos aquí la función seno al realizar la derivada, seno de 400t. Aquí me falta el t, ahí me falta el t. Luego recién vamos a evaluar para un tiempo cero, para poder hallar, esto es C sub 2, ¿no? Esto es C sub 1, 0, ¿no? Ya fallé, C sub 1 vale 0,
Entonces, esto no tendríamos, ¿no? C sub 2. Esto sería C sub 2. ¿No? C sub 2 sería. C sub 2 seno sería. Claro, C sub 2 seno. Decía, ya ahí, aquí sería seno, ¿no? Entonces estaríamos de nuevo. Bueno, esto. Bueno, vamos a ver. Esto sería seno. No, así sería. Seno omega. Entonces tendríamos que derivar, ¿no? Realizando la derivada y vamos a reemplazar. Bueno, esto ya tendríamos entonces C sub 2, la exponencial menos 200 y a la menos 200. Opción seno 400. Luego el seno va a ser, acá sería 400. La exponencial es así como vamos a hallar el C2, seno coseno. Luego vamos a, esto es menos 200 seno, el otro es coseno, su derivada, 400C coseno. Claro, acá resulta C2 como la derivada es en 0, ¿no? La derivada en 0 resulta menos 10, o sea, menos 10 es igual en 0, tendríamos seno 0, 0, sería 400C2, claro, 400C2. Aquí resultaría ese coeficiente C2 igual menos 1 sobre 40. Entonces reemplazamos y tendríamos la variable i. Esto es entonces el análisis. Reemplazamos C2 aquí y ya tendríamos la corriente I sub t. Menos 1 sobre 40, la exponencial de menos 200t seno, ¿no? De 400t para t mayor o igual que 0. Esto es el análisis utilizando la fórmula. Ahora, si para este circuito queremos aplicar la transformada de Laplace, ya tenemos ya la condición inicial, el cual tenemos la corriente de la bobina 0 y la condición inicial respecto al voltaje igual a 10 voltios, ¿no? En el capacitor. Entonces, con esa condición inicial, nos vamos a dibujamos el circuito cuando se ha cerrado el interruptor. Quiere decir que vamos a tener el siguiente circuito. Tenemos la resistencia, estamos reemplazando su circuito equivalente de la inductancia en Laplace, del capacitor. De igual manera, su
tendríamos más menos, esto sería 10 sobre S. Ahorita voy a indicar la fórmula. Tenemos aquí 2, 3, 4, 5. Entonces S. Y aquí vamos a tener, aquí resulta solamente S. Y tenemos 400 de la resistencia. Esto es R. Esto es SL. No, esto es SL. SL. Tenemos aquí L y su 0. De su circuito equivalente tenemos menos más, ¿no? La polaridad. Capacitor de su circuito equivalente en Laplace, 1 sobre SC. Y su fuente V sub 0 sobre S. Y luego unimos con de esta forma estaríamos planteando la siguiente ecuación. Esto tenemos I sub S, entonces en Laplace la condición inicial I sub 0, 0, ¿no? Hemos hallado al tiempo t igual a 0 menos 0, entonces va a estar en cortocircuito. Y planteamos la siguiente ecuación. La siguiente ecuación, entonces vamos a plantear en esa malla. Primero la fuente sería menos 10 sobre S. Entonces la fuente más menos 10 sobre S. Esto va a ser igual. Tendríamos 400 más S más 200.000 sobre S. Como si fuera resistencia, se suma 400 más S más 200.000 sobre S por I sub 0. No, por I sub S, mejor dicho. Por I sub S. De aquí despejamos I sub S para poder hallar su transformada inversa de Laplace. Tendríamos menos 10. Aquí resulta S cuadrado más 400S más 200.000. Y para poder aplicar la transformada inversa de Laplace, esto es sobre 10, no, mejor dicho, menos 10. S más 200, podemos dar la forma de la ecuación y aplicar al formulario. Va a resultar lo mismo resulta, ¿no? Aplicando la transformada inversa de Laplace, resulta menos 1 sobre 40.
Inicial menos 200t. Función seno. Amperios. Esto es para t mayor o igual. Para t mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, el análisis lo podemos realizar dependiendo del circuito, si es en serie o es en paralelo, con formulario. En todo caso, ¿no? Aplicar la transformada de Laplace. Luego vamos a ver, voy a ver todavía los... Sí, no hay, eso ya he agotado esos. Voy a buscar. Aquí hay varios problemas. Esto ya sería para... Profesor, Escucho de joven. para la segunda PC, ¿me va a pedir que hagamos por sí o sí por algún método o va a ser opcional? Por cualquier método. Más bien en examen, Pues, sí. En examen, más bien a veces, si es de segundo método, a veces les piden, ¿no? Haga el análisis sin utilizar transformada de Laplace. El ciclo anterior, me acuerdo, se tomó un problema solamente analizando así con formulario, ¿no? Sin la transformada de Laplace. Más bien, voy a indicarles al respecto de este mismo problema lo siguiente. Vamos a ver. En este problema también muchas veces se pide lo siguiente. Vamos a suponer que se pide la corriente, en vez de esa variable, el voltaje en el capacitor, voy a indicar así. Y de repente esa corriente I sub t está aquí, en el interruptor. Obviamente, antes de cerrar el interruptor t igual a 0, si vamos a hallar, antes de cerrar, vamos a hallar una corriente en el inductor, obviamente, ¿no? Obviamente vamos a hallar un I0. Esto es respecto al inductor, ¿no? IL. Para t menor que c, igual a 0 menos. Y también, obviamente, vamos a hallar el voltaje inicial, ¿no? En el capacitor, que va a ser 10 y la corriente va a ser igual a, en este caso, habíamos hallado esa corriente inicial, era 10 sobre, un ratito, no, 0, ¿no? Claro, 0. Sabemos que habíamos hallado 0, ¿no? Esto es para t igual a 0 menos. La corriente 0 y también los resultados así para t igual a 0 menos, ¿no? Entonces piden el voltaje en el capacitor y la corriente I. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a determinar? ¿No? Si hacemos analíticamente, obviamente en vez de tener en función de corriente, va a ser en voltaje, ¿no? Obviamente vamos a determinar alfa, lo mismo, vamos a tener la frecuencia, ¿no? Y vamos a hallar ya esta variable, ¿no? Que va a ser, dependiendo si a este caso nos ha dado subamortiguado,
¿no? En este caso también sería E a la menos alfa t, C sub 1 coseno, ¿no? Más, en este caso es C sub 2 seno. Es la misma fórmula, sino que estamos cambiando solamente la variable. Es la misma, ¿no? La variable. Una vez que hemos hallado esta variable, podemos hallar la corriente. En este caso, la corriente, bueno, primero, a ver, vamos a ver. Primero, para hallar, como tenemos voltaje, tenemos que hallar su derivada, ¿no? Del voltaje. Esto va a ser, para hallar su derivada del voltaje, a ver, vamos a tener acá I por R más el voltaje L de I más el voltaje en el capacitor, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? La corriente en el capacitor es derivada de voltaje, capacidad derivada de voltaje con respecto al tiempo, ¿no? ¿No? Y en cero, generalmente la derivada seguro va a ser cero, aquí. Derivada inicial, esta es la corriente del capacitor, ¿no? Va a resultar cero. Pues, bueno, una vez que ustedes obtengan esta variable, como se pide hallar esta corriente y obviamente cuando esto está cerrado, ¿no? Está cerrado, también van a tener obviamente una corriente por aquí, ¿no? Esta corriente voy a poner que sea I1, corriente I1. Entonces esa corriente I1 va a ser 10 sobre 400, ¿no? Esa corriente I1, ya tenemos ese valor. Como ya hemos hallado el voltaje en el capacitor, también podemos hallar su corriente, ¿no? Esa corriente del capacitor o por ese circuito que fluye es igual a la capacidad derivada de voltaje respecto al tiempo. Entonces, en este nodo, esa corriente I sub t que está ingresando, que está saliendo esa corriente, hay uno que está ingresando I1, ¿no? I1, y esta otra corriente que fluye por el capacitor, por la inductancia, tenemos que cambiar de polaridad, sería menos, ¿no? Capacidad derivada de voltaje respecto a tiempo. Porque también hay problemas que se preguntan, ¿no? Se pregunta, hay en la corriente, tal como está indicando. Entonces, así es como van a hallar esa corriente, ¿no? Que si se les pide por aquí. Eso es lo que podría decir al respecto de este problema. Los demás problemas, ya, bueno, yo creo que ya los demás problemas lo veríamos en la siguiente clase del día lunes, porque hay una tanda de problemas todavía relacionados inclusive al primer orden, que ahorita voy a compartir mejor antes de... ¿Dónde está? Vamos a ver. No, por decir aquí son problemas ya típicos de examen, puede ser también de práctica, por ejemplo, este es de primer orden. Por eso decía, esto ya voy a resolver el día lunes. Voy a resolver este tipo de problemas que viene también tanto en práctica, examen. Esto es, aparentemente podemos decir que es de segundo orden, ¿no? En sí es de primero, no es de primer orden. ¿Por qué? Porque tenemos solamente capacitor y resistencias, ¿no? Es de primer orden. Si dependiendo del circuito, si observamos, puede ser también de segundo orden, ¿no? Pero en este caso es de primer orden.
La diferencia, obviamente, tenemos un transformado, ¿no? Mejor dicho, una fuente controlada. Entonces, esto voy a resolver paso por paso cómo vamos a obtener. Y bueno, esto ya decía un problema también, que todavía no hemos visto función singular, ¿no? Porque aquí tenemos 3 más 5 menos 1t, ¿no? Todavía no hemos visto. Pero vamos a ver ya, este sería ya para resolver posteriormente, pero esto también, en este caso, nos está dando de frente las condiciones iniciales, tanto el voltaje como la corriente. Si nos dan las condiciones iniciales, reemplazamos, ¿no? En el capacitor, en la inductancia. Tenemos aquí en Laplace, ¿no? El circuito en Laplace. Se plantea estas ecuaciones y luego, ¿no? Obtenemos esas variables, ¿no? Ahora, este otro también es de un examen típico también para poder hallar la resistencia del voltímetro, el porcentaje de error de medida de tensión, ¿no? Aquí es donde tenemos que aplicar Thevenin. Ahora, bueno, este es otro caso, ¿no? Típico también, donde tenemos I2, E1, E2, I1, solamente como variable, ¿no? Se va a aplicar Thevenin también ahí. Eso sería respecto a, bueno, tendría que resolver entonces el día lunes este problema de acá. También hay más problemas, pero ya poco a poco voy a ir resolviendo. Bien, jóvenes, entonces nos quedaremos aquí ya el día lunes. Tampoco no hay para tomar asistencia. Bien, jóvenes, gracias. Entonces, Profesor, disculpe, nos una escucho bien. pregunta. ¿Cuándo dijo que